El día de hoy vamos a ver lo que corresponde al tronco encefálico, ¿sí? Entonces, el tronco encefálico es una estructura que forma parte del encéfalo, ¿sí? El cual a su vez es también parte de nuestro sistema nervioso central. Y este, que es el tronco, va a ser una estructura que va a estar en una parte intermedia, conectándose hacia arriba con los hemisferios cerebrales y con el diencéfalo, conectándose hacia abajo con la médula espinal y conectándose hacia atrás con el cerebelo, ¿sí? Entonces vean la relación que guarda esta estructura pequeña que es el tronco encefálico. Este tronco encefálico se va a ubicar dentro de lo que es la fosa craneal posterior, ¿sí? Y se va a ubicar sobre esta superficie en declive, que justamente se llama canal o clivus o declive, ¿no? Canal basilar. Entonces ahí se va a estar ubicando esta estructura, ¿sí? Ya dijimos que hacia la parte inferior se ha de continuar con la médula espinal, hacia arriba con el diencéfalo y los hemisferios, y hacia atrás con el cerebelo, ¿sí? Entonces ahí lo vamos a tener. ¿Cuáles son las partes que componen el tronco encefálico? Van a ser tres. De arriba hacia adelante vamos a tener aquí el mesencéfalo, igualmente aquí, todo esto sería el mesencéfalo. Luego si vamos hacia abajo, todo esto sería el puente o protuberancia, y la parte más inferior del tronco viene a ser el bulbo raquídeo. Entonces, bulbo raquídeo, puente y mesencéfalo son los tres componentes, las tres partes del tronco encefálico, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a tener. Esta es una vista anterior, esta es una vista posterior, ¿sí? En la vista anterior es relativamente fácil distinguir las tres partes: mesencéfalo, puente, bulbo. Mesencéfalo, puente, bulbo. Sin embargo, en la parte... ten cuidado, Sin embargo, en la parte posterior sí ya resulta un poquito más difícil tal vez, ¿no? Porque no hay límites más o menos precisos. Pero igual, la parte superior es el mesencéfalo, la parte media es el puente y la parte inferior es el bulbo. Mesencéfalo, el puente y el bulbo, ¿sí? Bien, el día de hoy, en cuanto a las funciones de esta estructura, en esta estructura, que es el tronco encefálico, vamos a encontrar una serie de núcleos, ¿sí? Algunos son catalogados como núcleos propios y otros son catalogados como núcleos de los pares craneales. Entonces, si resumimos las funciones, tienen que ver con la regulación del sistema respiratorio, o sea, de la función respiratoria. Tiene que ver también con la regulación de nuestro sistema cardiovascular, ¿sí? También aquí estarán los núcleos, por ejemplo, de la tos, del vómito, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, y además los núcleos de los pares craneales. Eso por un lado. Por otro lado, también a través del tronco también están pasando una serie de fibras nerviosas, de fascículos o haces o lemniscos, dirigiéndose hacia el encéfalo, hacia los hemisferios o el encéfalo, hacia el cerebelo, ¿sí? Tanto en uno como en otro sentido. Entonces también es una vía de conducción, una vía de tránsito de los estímulos, ¿sí?
bien sean sensitivos ascendentes o bien sean descendentes o motores. Entonces, el día de hoy lo que se va a destacar es básicamente la configuración externa, ¿sí? Recuerden que para estudiar los órganos de nuestro sistema nervioso central lo podíamos ver desde la configuración externa, es decir, lo que se ve a simple vista, la configuración interna, cómo se organiza el sistema, la sustancia gris y la sustancia blanca, y desde el punto de vista de la sistematización, es decir, cómo estas partes de la sustancia gris o la sustancia blanca se relacionan ahora con la función, o sea, la sistematización. Bien. Entonces, al describir la configuración externa del tronco encefálico, podemos tener una visión como acá, una visión anterior, y también podemos tener una visión posterior, ¿sí? En algunos textos también destacan una visión lateral, ¿sí? Bien. Entonces, veamos lo que se puede observar tanto en una visión anterior como en una visión posterior de los tres componentes, del mesencéfalo, del puente y del bulbo raquídeo, ¿sí? En una vista anterior tenemos de arriba hacia abajo primero al mesencéfalo. Todo esto vendría a ser el mesencéfalo. Aquí estamos viendo también en esta vista anterior una parte de este mesencéfalo, ¿sí? Una parte del mesencéfalo. Entonces, si queremos poner los límites del mesencéfalo, viendo así la parte anterior, aunque no se ve acá, acá hay unas cintillas oftálmicas que corresponden al nervio óptico, sería su límite superior. Y el límite inferior vendría a ser acá un surco que se llama surco ponto, de puente mesencefálico. Ahí está, el surco ponto mesencefálico, ¿sí? En algunos textos puede aparecer también como surco protuberancial superior, ¿sí? Pero más fácil que sea el surco ponto mesencefálico, ¿no? Nos ayuda a entender que está separando al puente del mesencéfalo. Entonces, viendo esta parte anterior del mesencéfalo, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar, por ejemplo, esta estructura de acá, todo esto, o acá, como podemos ver acá, dos estructuras, ¿sí? Tanto esto, ¿sí? ¿Qué vienen a hacer eso? Vienen a ser los pedúnculos cerebrales. Tanto esto como esto vienen a ser los pedúnculos cerebrales, ¿sí? A través de estos pedúnculos cerebrales, ¿sí?, el tronco encefálico se une con el diencéfalo, y el diencéfalo es una parte del telencéfalo. Recuerden, el telencéfalo estará formado por los hemisferios cerebrales y por el diencéfalo. Un poquito de embriología acá, ¿sí? Entonces tenemos eso. Como vemos, los pedúnculos cerebrales están dirigiéndose hacia arriba y hacia afuera, como que se separasen, o como si fueran como una V, una V. De tal manera que entre ellos va a quedar un espacio, ¿sí? A ese espacio viene a ser la fosa interpeduncular. La fosa interpeduncular. El fondo de esta fosa peduncular hay una estructura que se llama, de sustancia gris, que se llama sustancia perforada posterior. Entonces, ahí está. Luego también lo que hay que tener en consideración es que de esta zona va a salir el tercer par craneal, el nervio oculomotor, ¿sí?, o motor ocular común. Entonces aquí igual podemos ver acá, este sería
el pedúnculo cerebral, ¿no? Pedúnculo cerebral, acá también el pedúnculo cerebral, y este sería el espacio, la fosa interpeduncular. Bien. Si lo volteamos, ¿qué vamos a encontrar en el mesencéfalo? Si lo volteamos, en el mesencéfalo vamos a encontrar unos relieves, que van a ser dos relieves superiores y dos relieves inferiores. ¿Sí? Dos relieves separados por un surco vertical y un surco transversal que se llama surco cruciforme. ¿Sí? Entonces, en la parte posterior del mesencéfalo encontramos una estructura de forma cuadrilátera, porque se denomina la lámina cuadrigémina. En la superficie de esta lámina cuadrigémina es que se destacan estos dos relieves redondeados que se conocen como los colículos, ¿sí? Dos colículos superiores y dos colículos inferiores. Bueno, acá no se puede observar, ¿sí? Entonces, estos colículos superiores están relacionados con los reflejos visuales, mientras que los colículos inferiores están relacionados con los reflejos auditivos. ¿Sí? Cuando nos referimos a reflejos visuales, ¿sí? Nos referimos pues a la capacidad que vamos a tener de mirar algo y de dirigir la mirada, continuar la mirada. ¿Sí? Doctora, sí, doctora. Los reflejos auditivos tienen que ver también con tratar de identificar, por ejemplo, el lugar de donde se origina o está originándose un determinado sonido que llame nuestra atención. Tanto en los reflejos visuales como en los reflejos auditivos hay una coordinación de las estructuras oculares, auditivas, y de las estructuras que mueven la cabeza y el cuello, que es lo que nos hace dirigir la mirada y la atención hacia aquello que nos está llamando justamente la atención. Por eso se llaman reflejos. Es decir, los colículos superiores, que están relacionados con los reflejos visuales, estarán en relación con el nervio óptico, mientras que los colículos auditivos relacionados con los reflejos auditivos, los colículos inferiores, están en relación con el octavo par craneal, que tiene que ver tanto con la audición como con el equilibrio. Pero obviamente si son reflejos auditivos será con la parte auditiva. Entonces eso es lo que podemos observar y distinguir acá. Entonces, visto por adelante, en el mesencéfalo están los pedúnculos cerebrales. Ahora pasamos a la parte más voluminosa, que está ubicada en la zona intermedia, que viene a ser el puente o protuberancia. ¿Sí? El puente o protuberancia. Entonces, visto por una visión anterior, ¿sí?, que tenemos acá, este es el puente o protuberancia. ¿Qué distinguimos en él? En la parte media, una depresión, una pequeña depresión, un surco, que se llama el surco basilar. En ese surco basilar se ubica la arteria basilar, o también llamado tronco basilar, el cual se ha formado por la unión de las arterias vertebrales. ¿Sí? A los costados de este surco basilar hay
dos elevaciones, una y dos, ¿sí? Estas elevaciones que están acá. Estas elevaciones que están a los costados del surco basilar en el puente se denominan rodetes, ¿sí? Rodetes basilares o protuberanciales. ¿Ya? Entonces, ahí es que vamos a tener eso. Ahora, en la parte lateral del puente, ¿sí? Va a haber un lugar por donde va a emerger el trigémino, el quinto par craneal, ¿sí? Y bueno, se me estaba olvidando de algo, es que en esta parte inferior a los colículos inferiores también está el lugar de emergencia del cuarto par craneal, que es el troclear o patético. Entonces, volviendo acá, decíamos que en la cara anterolateral del puente está el lugar donde emerge el nervio trigémino, el quinto par craneal. Y más hacia el costado podemos observar esta estructura de acá. Esta estructura es el pedúnculo cerebeloso medio, ¿sí? Este pedúnculo cerebeloso medio va a estar uniendo el puente con el cerebelo que se encuentra atrás, ¿sí? Entonces, este es el más grande, el más visible, pero también hay otros pedúnculos. Hay un pedúnculo cerebeloso superior. Ese pedúnculo cerebeloso superior une el mesencéfalo con el cerebelo hacia atrás. Vamos a completar la parte anterior. Luego nos vamos hacia la parte inferior y aquí vamos a encontrar al bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo, que mide más o menos unos 2.5 a 3 centímetros, es como un embudo ancho hacia la parte superior y se angosta hacia la parte inferior para continuarse con la médula espinal. El límite superior del bulbo raquídeo, viendo por adelante, por anterior, viene a ser este surco de acá, este surco, el cual se llama el surco bulbo pontino, ¿sí? El surco bulbo pontino. Entonces, eso es lo que tenemos, igual acá, el surco bulbo pontino. ¿Qué podemos destacar al observar la superficie de la cara anterior del bulbo? En principio, en la línea media un surco que viene a ser el surco medio anterior. Al costado de ese surco medio anterior observamos aquí una elevación, ¿sí? Esa elevación viene a ser la pirámide bulbar, ¿sí? Entonces, cuando mencionábamos aquí el mesencéfalo, decíamos que este es el pedúnculo cerebral. Pero el pedúnculo cerebral tenía dos partes. Una parte basal, donde vemos estas estructuras de acá, como fibritas, que viene a ser el pie del pedúnculo cerebral, ¿sí? Y luego tiene otra parte central, que viene a ser el tegmento, la parte posterior del pecho. Bien, ¿qué es lo que quiero acá decir? De que a través de este pie, ¿sí?, están pasando las fibras córtico-espinales y córtico-nucleares. Las córtico-nucleares harán sinapsis en algunos de los núcleos que corresponden a los pares craneales o a los núcleos propios, mientras que
la mayoría de fibras, que son las corticoespinales, van a continuar su trayecto. Pasan por el puente y forman esta elevación, que ya hemos dicho es el rodete protuberancial. Y cuando llegan a nivel del bulbo, se juntan más, se agrupan más y forman esta elevación o esta otra de acá, que viene a ser la pirámide vulvar. ¿Sí? Entonces, tanto a nivel del pie, en el pedúnculo cerebral, como a nivel de estos rodetes en el puente, como a nivel de esta pirámide vulvar en el bulbo raquídeo, por ahí está pasando una gran cantidad de fibras córtico-espinales. ¿Sí? Por eso se llama bulbo o pirámide. ¿Qué más vamos a tener? Miren, al costado de la pirámide vulvar hay una elevación de forma ovalada. ¿Sí? Esa elevación de forma ovalada, se denomina la oliva vulvar. Oliva, ¿sí? Porque tiene forma de una aceituna, ¿sí? Ovalada como una aceituna, ¿sí? Oliva vulvar. Ahora, miren, hay una separación entre la pirámide vulvar y la oliva vulvar. Hay un surco que lo separa acá. Hay un surco. Ese surco se denomina surco preolivar. ¿Sí? Ahora, si yo veo aquí, por detrás de la oliva, hay otro surco también. Acá hay un surco. Ese sería el surco retroolivar o posolivar. ¿Sí? Y luego cuando yo veo la parte lateral, puedo distinguir otra elevación. ¿Sí? Una elevación que va a recibir el nombre de tubérculo espinal. ¿Sí? El tubérculo espinal. Estas elevaciones que se forman, ¿sí? Como el caso de la pirámide, el rodete y el pie, están en relación al pasaje de fibras nerviosas. Pero también hay otras elevaciones, como en el caso de la oliva vulvar y otras que vamos a ver después, o este que es el tubérculo trigeminal, ¿ya? No espinal, trigeminal, este tubérculo trigeminal, tiene que ver con que debajo de esas elevaciones están los núcleos. ¿Sí? Están los núcleos. Aquí estará el núcleo del complejo olivar y aquí estará el núcleo ahora sí espinal, ¿sí? Ahora sí, el núcleo espinal que corresponde a el trigemen, ¿sí? Al trigemen. Entonces todo eso podemos distinguir. Ya en la parte más inferior ocurrirá la decusación de las pirámides, ¿no? La decusación de las pirámides en que la mayor parte de las fibras corticoespinales del lado derecho pasarán hacia el lado izquierdo y la mayor parte de las fibras corticoespinales del lado izquierdo pasarán hacia el lado derecho. ¿Sí? Por eso se llama la decusación de las pirámides. Bien. Entonces, todo eso lo destacamos aquí en esta vista anterior del bulbo, perdón. ¿Sí? Bueno, acá sí está un poquito más deteriorada la cosa, pero igual sería el surco medio, la pirámide vulvar, la oliva vulvar. ¿Sí? Ahora si nos vamos hacia la parte posterior, en la parte posterior acá
En el caso del mesencéfalo habíamos mencionado que ahí está la lámina cuadrigémina con los colículos superiores y los colículos inferiores. ¿Sí? Debajo de esa lámina cuadrigémina vamos a encontrar una estructura que va a tener la forma de un rombo. Está acá de azul. La forma de un rombo. La forma de un rombo. A ver. Hacia la parte posterior, el tronco encefálico está unido al cerebelo a través de 3 pares de pedúnculos. Los pedúnculos superiores entre el mesencéfalo y el cerebelo, los pedúnculos medios entre el puente y el cerebelo y otros pedúnculos inferiores entre el bulbo y el cerebelo. Ahora, nuevamente, viendo la parte posterior del tronco encefálico, distinguimos básicamente 3 partes. ¿Sí? Una parte superior, donde está la lámina cuadrigémina, que es la parte posterior del mesencéfalo. Una parte intermedia con forma de rombo, que se conoce como fosa romboidal. Y otra parte, la parte más inferior, esto de acá, que se parece a la médula. ¿Sí? Bien. Entonces, esta fosa de forma romboidea, esta fosa romboidal, es el piso del cuarto ventrículo. Ahí está, ¿ves? Me está siguiendo la hilación. El piso del cuarto ventrículo. ¿Sí? Este cuarto ventrículo está entre la cara posterior del tronco encefálico y la cara anterior del cerebelo. Ahí va a estar ese cuarto ventrículo. Bien. Entonces, este piso de cuarto ventrículo o fosa romboidea está formado ¿sí? La mitad superior, que sería como el triángulo superior, ¿sí? Por la cara posterior de la protuberancia. La parte superior de la fosa romboidal corresponde a la cara posterior de la protuberancia. Acá adelante se ve muy grandazo, muy ancho, muy amplio, pero aquí en la cara posterior corresponde a este triángulo superior de la fosa romboidal. Mientras que el triángulo inferior de la fosa romboidal corresponde al bulbo raquídeo, a la parte superior del bulbo raquídeo. ¿Sí? A la parte superior del bulbo raquídeo. Entonces, el piso del cuarto ventrículo, llamado fosa romboidal, está formado la mitad superior por la cara posterior del puente y la mitad inferior por la cara posterior del bulbo, ¿no? La parte superior. Bien. Entonces, en cada una de ellas vamos a encontrar también algunas cosas. Por ejemplo, ¿sí? En la parte media, una fisura media posterior, una fisura media posterior, una fisura media posterior. En la parte que corresponde al puente, ¿sí? Hay una elevación media. Justamente se denomina elevación media.
Esta elevación media en la parte inferior, acá lo voy a pintar de color verde, en la parte inferior tiene una estructura redondeada, parecido a estos colículos, ¿no? Es una elevación redondeada, ¿sí? Esa elevación redondeada que está en la parte inferior de la eminencia media se conoce como colículo facial. Su nombre clásico, conocidísimo, eminencia teres, o sea, eminencia redonda. Teres es redondo. Sí, la eminencia teres. Ahí está. ¿Ya? Luego, hacia las partes laterales, acá la pinta de rojo, igual para un lado como para el otro lado, ¿sí? O sea, si bien estoy pintando acá, no significa que al otro lado no haya, también lo hay, ¿ya? Me acuerdo que es simétrico, ¿ya? Igualmente acá, si bien no lo he pintado, aquí estaría la eminencia media y su respectiva eminencia teres. Este de rojito que estoy pintando ahí, que no solamente está en la protuberancia, sino también en el bulbo, viene a denominarse el área vestibular. El área vestibular. Por debajo estarán los núcleos que corresponden al octavo par craneal. Es decir, estarán los núcleos vestibulares, así como los núcleos cocleares, para el equilibrio y para la audición. Digamos que destacamos eso. Este colículo facial, que está en la parte inferior de la eminencia media, que es una pequeña elevación, lo forman las fibras nerviosas del núcleo facial, del séptimo par craneal. Por eso se ve esa. Y esa parte se le dice la rodilla del facial. Bien. Nos vamos hacia el triángulo inferior. El triángulo inferior de la fosa romboidal corresponde a la parte superior del bulbo raquídeo, ¿sí? Que encontramos igualmente en el medio, el surco, la continuación, pues, ¿no?, de este surco medio posterior, ¿sí? De este surco medio posterior. Entonces, ya hemos dicho que acá también, igual que pinta de rojo acá, corresponde al área vestibular, ¿sí? Pero también, lo estoy pintando en esta otra mitad, aquí vamos a tener cerca de la línea media, una estructura de forma triangular, ¿sí? A esa estructura de forma triangular se le conoce como el trígono del hipogloso, ¿sí? El trígono del hipogloso. Y luego habrá otro triángulo hacia la parte inferior y lateral, ¿sí?, al cual se le ha de denominar el trígono del vago, ¿sí? El trígono del vago. Entonces, y obviamente aquí hacia los costados tendríamos igual el área vestibular. Entonces, repito, en el triángulo inferior de la fosa romboidea, que corresponde a la parte superior del bulbo raquídeo, ahí vamos a encontrar la fisura, la continuación de la fisura media posterior, y vamos a encontrar tres estructuras
un triángulo que está en la parte medial, que viene a ser el trígono del hipogloso, un triángulo que está hacia la parte inferior lateral, que viene a ser el trígono del vago, y lateralmente toda esta área que también está en la protuberancia, toda esta área que corresponde al área vestibular, el área vestibular. Y nos faltaría completar esta otra parte de acá, que corresponde también a la cara posterior del bulbo. Pero esto corresponde a la parte inferior de esta cara posterior. ¿Sí? Y esta cara inferior es como un embudo y se continúa abajo con la médula espinal. Acá, ¿qué vamos a destacar? En el centro, obviamente, la fisura media posterior. Y luego vamos a tener dos elevaciones, una de posición medial, Ese viene a ser el llamado tubérculo grácil. El tubérculo grácil. ¿Sí? Y lateralmente otro tubérculo. Ese será el tubérculo cuneiforme. ¿Sí? ¿Por qué se producen esas elevaciones, esos tubérculos? Porque debajo de ellos hay un núcleo, el núcleo grácil, el tubérculo grácil, y el núcleo cuneiforme, donde obviamente se muestra el tubérculo cuneiforme. ¿Sí? Entonces, si recordamos un poco, en el cordón posterior de la médula espinal, ¿qué tractos habían? ¿Qué tractos están discurriendo por el cordón posterior de la médula espinal? A ver, busquen. ¿Ah? Sí, Atoche. ¿Tu nombre? Ana Flavia, muy bien. Tú eres Arisa. Iván, ¿no? Camilo. Mejor no. Iván Camilo. Iván. ¿Es chino? Sí. Chile.